Bueno, gracias a los hermanos que nos elevan nuestro corazón a alabar al Señor cada semana. Solo para recordarles, antes de entrar a nuestro estudio, este próximo viernes nos encontramos aquí a las 11 de la mañana para celebrar el servicio especial de Semana Santa y recordar juntos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y el próximo sábado enfocaremos nuestra atención en la resurrección de nuestro Salvador. Así que estas series que venimos estudiando de Lucas en la tarde, de Apocalipsis en la mañana, vamos a interrumpirlas solamente por la semana que viene para enfocarnos en el mensaje principal de Semana Santa, pero después de eso retomaremos estas series. Así que por ahora pueden abrir sus Biblias en Lucas, el capítulo 15, y vamos a entrar a un pasaje, un capítulo nuevo, un nuevo material en este evangelio que es bastante familiar para ustedes seguramente, y creo que no solo para nosotros como cristianos, sino para la conciencia de nuestra sociedad. Este es un pasaje conocido incluso por los incrédulos. Por alguna razón ha tenido popularidad que ha traspasado los límites de las iglesias evangélicas y ha llegado a otras religiones e incluso en el conocimiento de la gente secular de nuestro mundo. Por ejemplo, en este capítulo 15 tenemos la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Y quién no está consciente en nuestra cultura y sociedad acerca de esta parábola? Una parábola que ha provocado diferentes tipos de reacciones en las personas, generalmente usado en el mundo secular como un motivo de compasión y que genera o produce algo de tristeza por lo que encontramos aquí, la idea de redención y volver del mal y cosas como estas. Así que este es un pasaje importante y este capítulo 15 presenta algunas particularidades importantes para nosotros. Por ejemplo, cuando nos fijamos en el capítulo 15 de Lucas, nos damos cuenta que este es un capítulo que solo contiene parábolas. Solo contiene parábolas. Ustedes se fijan, tenemos 3 parábolas aquí. La primera, la parábola de la oveja perdida. La segunda, la parábola de la moneda perdida. Y la tercera es la parábola del hijo pródigo. Y eso es todo el capítulo 15. El capítulo 15 está solamente contenido en 3 parábolas. Y otra cosa que encontramos aquí es que estas parábolas no se encuentran en los otros evangelios. Lucas es el único evangelista que registra estas 3 parábolas, por lo menos de esta manera. La primera de ellas, la parábola de la oveja perdida, aparece en Mateo, pero con una aplicación diferente, ¿no? En el sentido que le da Lucas aquí. Estas son 3 parábolas únicas a Lucas. Y por guía del Espíritu Santo, Él las registró aquí para la edificación de la iglesia. Otra cosa que encontramos en este capítulo 15 es que hay una sola lección, hay una sola tesis, hay un solo punto central en estas 3 historias. Antes de meternos en el estudio de cada una de estas historias y parábolas, es bueno tener en mente que Lucas está enfatizando y martillando en la conciencia de sus oidores una sola verdad. 3 historias, sí, pero una sola verdad. Todo este capítulo 15 tiene una sola verdad. ¿Por qué decimos que es una sola verdad? De hecho, Lucas le llama a esto una sola parábola. Noten el versículo 3, dice, capítulo 15, versículo 3, dice, entonces él, Jesús, les refirió esta parábola. Noten, esto parece en singular, esta parábola, pero cuando nosotros comenzamos a leer, leemos 3 historias diferentes, nosotros diríamos 3 parábolas, pero Lucas nos dice que es una sola parábola. Y en realidad es una sola parábola en 3 niveles, en 3 capas, en 3 dimensiones diferentes. Pero es una sola parábola. Y cada una va a enfatizar algo ligeramente diferente, pero es una misma verdad esencial la que encontramos aquí. De manera general podemos decir esta parábola o estas historias, estas 3 historias tratan acerca de la salvación. De la salvación, esto dicho de una manera muy general. Por ejemplo, noten el versículo 7.
al final de la primera historia, de la oveja perdida, dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo, el tema del gozo es importante, aparece en las 3 parábolas, pero dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente. Noten esa frase. El versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 32, en las palabras del padre del hijo pródigo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y este es un pecador que se ha arrepentido. Esta es la verdad general, si queremos hablar de esta manera muy general, de estas 3 historias o de esta parábola, tratan acerca de la salvación. Y por eso es importante para nosotros entender lo que encontramos aquí. De hecho, J.C. Ryle dijo sobre este capítulo 15 de Lucas, él dice, probablemente no hay ningún capítulo de la Biblia que haya sido de más provecho para las almas de los hombres. Ningún capítulo probablemente de más provecho para las almas de los hombres, según la opinión de J.C. Ryle. Jesús fue un gran contador de historias, fue el mejor contador de historias, un contador de historias perfecto. Y lo que tenemos aquí son gemas que nosotros debemos aprovechar porque Él las ha dejado aquí para nosotros. Y este capítulo nos introduce a todo el mundo de las parábolas, un tema que no debe estar completamente en el vacío para nosotros porque hemos estudiado las parábolas, hemos hablado acerca de manera general acerca de las parábolas y sin querer ser exhaustivos aquí podemos imaginar el ministerio de Jesús como una línea horizontal desde que inició hasta que terminó 3 años, una línea horizontal del ministerio de Jesús. Pero a medida que avanzaba su ministerio, también avanzaba la culpabilidad de los judíos, especialmente los religiosos que no creían en Jesús. Y después de acumular milagros, y después de acumular enseñanza y discursos y evidencias de su mesianismo, de su divinidad, de su identidad como el Hijo de Dios, llegó un punto en estos 3 años de su ministerio, un punto particular en el que la incredulidad de los líderes religiosos se volvió callosa en la mente. La ceguera se volvió en una ceguera sin retorno, sin esperanza para volver a ver. Hubo una determinación para no creer de la que no había vuelta atrás. Y este es el punto en el que nosotros ya hemos estudiado. De hecho, en Lucas aparece en Mateo, aparece en Marcos también. Cuando Jesús se encontraba en la casa, Marcos 3 nos dice que Jesús se encontraba en la casa de un hombre, estaba rodeado de religiosos, fariseos, y él estaba a punto de hacer un milagro. Y Marcos nos dice en el capítulo 3, versículo 5, mirándolos alrededor con enojo. Jesús estaba enojado. Mirándolos alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Y esto demuestra, esta dureza demuestra de nuevo esa callosidad, esa ceguera, esa determinación para no creer, para no escuchar, para no obedecer. Y si es que escuchaban, lo hacían para criticar y para intentar destruir a Jesús. Entonces, en este mismo capítulo 3 de Marcos, él introduce el episodio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta evidencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que nos dice que ellos habían vuelto a un punto en el que ya no tenían un retorno. Habían endurecido tanto sus corazones. Y es entonces que Jesús adopta el método de utilizar parábolas y explica o aprovecha este contexto los evangelistas para explicar a la audiencia por qué Jesús comenzó a utilizar parábolas. Y es algo que nosotros hemos visto antes. Yo solo quiero leer lo que dice la versión de Mateo, en el capítulo 13, dice el versículo 10. Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esto viene después de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el capítulo 12, y Jesús respondiendo les dijo, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, para el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Jesús había quitado
la verdad, estaba quitando la verdad de los que no creían. Dice el versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque esta es la razón, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En otras palabras, ¿por qué Jesús utilizó parábolas? Jesús utilizó parábolas no solamente para ilustrar verdades difíciles de entender. Esa es una de las razones por las que él utilizó parábolas en su ministerio, especialmente cuando hablaba a sus discípulos o enseñaba a las multitudes. Pero cuando se dirigía a los fariseos, a los escribas, a los religiosos que habían endurecido tanto su corazón, él utilizaba parábolas porque ellos no creían. Él en un sentido estaba escondiendo o velando la verdad del reino de Dios a ellos para que no sigan escuchando la verdad y su culpabilidad continúe creciendo más y más. Dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto estaba profetizado incluso. Este era el uso que Jesús hacía de las parábolas, es la razón por la incredulidad. Y aquí en Lucas 15 tenemos que Jesús está hablando a los fariseos, a los religiosos, a los escribas, como nos indica Lucas en el versículo 2, pero hay otro efecto. Hay otro efecto de las parábolas. Si bien es cierto, Jesús utilizó para velar la verdad a los que estaba hablando, que eran los incrédulos, las parábolas tienen un efecto. Porque aún entre los religiosos habría alguno que todavía podía creer. Tenemos a Nicodemo, que era uno de los fariseos y que terminó creyendo, pensamos. Otras secciones de la Biblia nos dan, es verdad, como las epístolas, nos dan teología, como diría James Montgomery Boyce, nos da teología más elevada, hablando de las epístolas del Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, de Juan, de Pedro. Pero las parábolas son diferentes, porque las parábolas son historias y las parábolas no nos dan una teología tan elevada, las parábolas van más allá y nos hacen preguntar no solo si hemos entendido la doctrina que podemos leer en las epístolas, sino si se ha producido un cambio en nuestra vida. Jesús, al contar historias, él involucra, hace que los que están escuchándole se involucren en las dimensiones, en la cultura de la historia que él está contando, en las particularidades de esta historia para que ellos lleguen a una conclusión y se familiaricen y se identifiquen con algún personaje en esta historia. Este es el efecto que producen las parábolas que cuenta Jesús. Y nosotros tenemos esto, por ejemplo, este gran predicador Boyce se dio cuenta de que cuando él comenzó a predicar parábolas en su iglesia, él mismo testifica que nunca vio tantas almas salvas cuando él comenzó a exponer desde el púlpito expositivamente las parábolas. Este es un pasaje muy importante por eso, porque no solamente estamos pensando en los fariseos, estamos pensando en que estas parábolas de alguna manera se relacionan contigo y conmigo y que nosotros estamos aquí y que tenemos que responder una pregunta: ¿cuál es el efecto de estas parábolas en mi vida, en nuestra vida, en tu vida? Hay tres historias aquí. Y la pregunta que podemos hacer, que hemos respondido parcialmente, es ¿de qué se trata esta parábola? ¿De qué se tratan estas historias? Como observamos, se trata sobre la salvación, pero hay algo más particular que estas tres historias que acabamos de ver y vamos a ver qué es lo que hay más particular aquí. Observen, vamos a dar lectura a este capítulo 15, vamos a leer estas tres historias para tenerlo en la mente. Dice desde el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo, dice Jesús, esta es la aplicación, os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no encuentra la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la tercera historia también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y al hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido más y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, estas son las palabras del padre, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Como observamos entonces, estas 3 historias, esta gran parábola trata acerca de la salvación, pero lo que es más particular y que encontramos aquí es no solo salvación de manera general, sino observen lo que podemos indicar en cada una de estas 3 historias. Por ejemplo, observen el versículo 4. El versículo 4 dice que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas. Ahora, observen los verbos. Observen los verbos del que busca lo que se le ha perdido. El común denominador de estas 3 historias es que algo se perdió. Y lo que se perdió fue encontrado al final, pero noten el énfasis y los verbos del que busca lo que se ha perdido. Dice, no deja las 99, deja las 99 ovejas en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Observen el versículo 8, en la historia de la moneda perdida, la dracma, dice que mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no, noten los verbos, no enciende la lámpara, noten el esfuerzo, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Va observando cuál es el énfasis allí. Y por último, el versículo 20, cuando regresaba el hijo pródigo a su padre, y aún estando lejos, dice el versículo 20, lo vio su padre y fue movido a misericordia, dice, y corrió, noten los verbos, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
3, 4 verbos encontramos ahí en ese versículo 20 que enfatizan que alguien está buscando lo que se ha perdido. ¿Qué es lo que tenemos en estas historias? Tratan acerca de la salvación, pero es más. Es, como dice en el título, el tema de este sermón, es la ambición de Dios por los perdidos. Hay una ambición que Dios tiene por salvar hombres y mujeres perdidos. Y eso es lo que enfatizan estas tres parábolas. Es como nosotros estudiamos en el capítulo anterior. Observen esta ambición, este anhelo, que no es otra cosa que el amor de Dios. En la parábola anterior, hacia el final de la gran cena del capítulo 14, dice allí en el versículo 22, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Los invitados originalmente no asistieron a la fiesta, trajeron a los pobres, mancos, cojos y ciegos, y aún había espacio. Dice el versículo 23, dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta es una figura de la salvación, pero figura a Dios salvando con esfuerzo, con anhelo, con intensidad, con ambición por los perdidos. No es otra cosa que la ambición de Dios por gente pecadora. Es como ver trabajar a un hombre todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta el sudor, concentrado, desempacando cajas, todos los días. Y todo lo que hace esmerada y tediosamente es desempacar cajas todos los días, todo el tiempo. Y creo que estas parábolas nos presentan así a Dios, un hombre diligente, trabajando hasta el sudor, intensamente enfocado en una sola cosa desde el cielo, y es salvar a los perdidos. Salvar a los perdidos. Esta es la gran realidad y la gran verdad que nos presentan estas tres historias en el capítulo 15. Y en ningún otro evangelio el tema de la salvación es tan enfatizado como en Lucas. Lucas nos va preparando a este tema de Cristo salvando, de Dios salvando desde la historia, la narrativa de la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús, lo que tanto leemos en la fecha de Navidad, pero deberíamos leer con más frecuencia. Por ejemplo, noten en el capítulo 1, versículo 16 de Lucas, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Hablando acerca del ministerio de Juan el Bautista, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Esto es salvación, salvación. En esto se centraba el ministerio de Juan el Bautista. El versículo 46, ahí mismo, estas son las palabras de María, la madre de Jesús. Entonces María dijo en el versículo 46 del capítulo 1, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Jesús no había nacido aún, pero Lucas nos va preparando para la gran obra que Jesús iba a realizar. Es salvación, todo tiene que ver con salvación. En el versículo 68 dice, en las palabras de Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Redención, esto es salvación. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, un poderoso Salvador. Y ustedes pueden leer el resto de esta alabanza de Zacarías, y es todo acerca de la salvación. Noten el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En el capítulo 12, versículo 10, también encontramos allí: el ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Parece que esta era la principal revelación que debían entender todos estos personajes, que Cristo viene como Salvador y para salvar. El versículo 29 dice, cuando este personaje, Simeón, tomó en sus brazos al bebé Jesús, él lo tomó en sus brazos y bendijo: ahora, Señor, despídese a tu palabra. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, haciendo referencia a Jesús.
En el capítulo 13, versículo 6, anunciando el ministerio de Juan el Bautista, nos dice Lucas, citando a Isaías, y verá toda carne la salvación de Dios. En el capítulo 4, versículo 18, de los labios del propio Jesús, dice, leyendo a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esto no es evangelio social, esto no es marxismo, esto no es socialismo, esto no es meramente lenguaje para que nosotros entendamos que la tarea de la iglesia es sacar de la pobreza a los pobres y que todos vivamos una vida igualitaria. No tiene nada que ver con eso. Estas son metáforas de perdidos y pecadores llegando a la salvación. Todas estas son metáforas que apuntan a una salvación espiritual del pecado. Y dice el versículo 43, allí del capítulo 4, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? Para predicar la salvación y para dar salvación. Hay una diferencia, ¿no? Entre Juan el Bautista y Jesús. Juan solo podía anunciar la salvación, pero Jesús podía anunciar la salvación, que es lo que hizo, y podía dar salvación. Y él daba salvación. Jesús, a lo largo de este ministerio, encontramos que él salvó incontables números de personas. Los ministraba físicamente, pero también salvaba a personas, a paralíticos, salvó a prostitutas, salvó a ladrones, a cojos, a ciegos, a pescadores que llegaron a ser sus discípulos. Sanó a un hombre con una mano seca, a leprosos, a hombres hidrópicos que estaban hinchados por el líquido retenido en su cuerpo. ¿Por qué hacía esto Jesús? Porque para esto vino. Él vino para salvar. Y tan evidente era su naturaleza salvadora, que todo lo que hacía, todo el trabajo de Jesús se enfocaba en salvar a los perdidos, que aún sus enemigos reconocían esto. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba colgado en la cruz, algo que de lo que vamos a estar meditando este fin de semana, pero cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dice el capítulo 23 de Lucas, que los enemigos de él estaban mirándolo allí, y el versículo 35 nos dice, en Lucas 23, 35, como el pueblo estaba mirando y a unos gobernantes se burlaban de él, de Jesús, diciendo, ¿qué es lo que decían? A otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estas son las palabras de sus enemigos. ¿Y ustedes notan lo que reconocen los enemigos de Jesús aquí? No sé si ellos se dieron cuenta de lo que estaban diciendo, pero ellos están reconociendo que Jesús salva. Ellos dicen, a otros salvó. Y no nos interesa mucho a nosotros si ellos lo dijeron irónicamente o sarcásticamente, pero no podían negar el hecho de que Jesús se dedicaba a salvar a pecadores, a salvar a gente marginada, a gente perdida. Ellos reconocen, a otros salvó, están confesando que Jesús es un salvador. Y no solo este tipo de enemigos. El versículo 37, estos son los romanos, los soldados romanos, les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y le dicen en el versículo 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ellos sabían, incluso ellos, los romanos, entendían que él tenía que ver algo con la salvación. Tenía que ver algo con la salvación. Incluso en el versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, de nuevo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué Jesús era así? Porque salvaba. Desde que nació, creció, su misión fue salvar. Y su vida terminó proveyendo la única obra y la más grandiosa de todas, para dar salvación a la humanidad, que es su muerte y resurrección en la cruz. Él nació y murió para esto, para salvar. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de su Padre. Esa es la naturaleza de su Padre. Observen esta ilustración. Observen esta ilustración en Oseas. Y con esta indicación ustedes ya saben que
pierden toda esperanza de que por ese caso, pensaban que íbamos a estudiar estas parábolas el día de hoy, íbamos a entrar a los versículos de lleno. No, todavía no. Pero observen en Oseas el capítulo 11, esta gran ilustración del amor de Dios, que no es otra cosa que una visión que Él tiene para salvar. Y esto no lo podemos entender porque nosotros no somos así de manera natural, pero de alguna manera inexplicable para nosotros, Dios funciona así en su interior. Él está entretejido en su ser con un anhelo tan ferviente por salvar. Es como Él no es Dios, sino está salvando perdidos. Dice el capítulo 11, en medio de la apostasía de Israel, la rebelión de Israel en el Antiguo Testamento, Él declara estas palabras elocuentes. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia cuando Dios liberó a Israel de Egipto. Dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Otra referencia a Dios guiando a Israel en el desierto, como la imagen es la de un padre que carga en sus brazos a su propio hijo y lo guía y lo cuida y lo protege. Y dice al final del versículo 3, pero no conoció que yo le cuidaba. El versículo 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Otra referencia a la guía de Dios de su pueblo. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Sacar el yugo de un animal liberaba al animal, o podía ser a un esclavo. Pero la idea es que Dios los había liberado y había puesto comida delante de ellos. Todo el cuidado de Dios aquí. Dice el versículo 5, no volverá a tierra de Egipto. Esto es condena y juicio para ellos, sino que el asirio mismo será su rey. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. El versículo 6, entonces caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esta maravillosa ilustración comienza con el recordatorio del cuidado amoroso de Dios para con su pueblo, la liberación, la salvación de Dios de su pueblo, pero en la mitad contiene esta penosa referencia a su pecado, rebelión y abandono de Dios, pero de nuevo en el versículo 8. Como si no puede dejar el lenguaje de su amor y de su cuidado por Israel, de nuevo en el versículo 8 retorna a la idea con la que comenzó su amor por ellos. Dice el versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? A pesar de la apostasía, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Adma y Zeboim fueron dos ciudades que fueron destruidas junto a Sodoma y Gomorra. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Esta es una imagen muy gráfica. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Es la misma palabra que aparece, ¿se acuerdan cuando Salomón, ahí en Primera de Reyes, estaba lidiando un juicio ante dos mujeres? Uno de los bebés había muerto, el otro estaba vivo. Y cuando Salomón dijo, ok, vamos a partir el vivo en dos, y vamos a dar una mitad a la una y la otra mitad a la otra, y la verdadera madre, el texto dice, se le conmovió su corazón. Se le conmovió su corazón por su hijo y dijo, dale el bebé a ella para que no muera él. Es la misma palabra. Su corazón se conmueve dentro de sí, se inflama toda su compasión. Dice versículo 9, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Y estos son los versículos de esperanza. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Una nación tan desdichada, una nación olvidada y abandonada por Dios también en el Antiguo Testamento debido a su pecado.
Una nación acostumbrada a ser esclavizada por otras naciones gentiles hasta el día de hoy, cambia el panorama. Cambia el panorama aquí en el versículo 10. Ahora Dios ruge como un león y ellos vienen como leoncillos a encontrarse con su Dios, regresando desde el occidente a su tierra, a Israel. Es lo que va a suceder en el futuro. Dice el versículo 11, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Esto es lenguaje de salvación, que es sino otra cosa que la ambición de Dios por salvar. Por eso Dios va a salvar a Israel. Por eso Dios salva pecadores el día de hoy, porque esa es su tarea. El principal problema en este universo cósmico es el pecado. No importa si el hombre logra llegar a Marte, si el hombre llega a conquistar otros planetas antes de la venida de Cristo y las estrellas del universo, el hombre nunca va a encontrar un acertijo o un problema mayor que el que ya conocemos. El mayor problema en este universo cósmico es el pecado, nuestro pecado, y por eso el trabajo más importante en este planeta, ¿cuál es? Es la salvación de pecadores, es salvar pecadores. Por eso la persona cósmica infinita que una vez vivió aquí entre nosotros estuvo dedicado ¿a qué? En los 3 años de su ministerio, a salvar pecadores. Y esa fue la principal misión de Jesús, salvar pecadores. ¿Qué se supone que debía hacer con sus poderes? ¿Magia para entretener a los judíos? No tenía ningún sentido eso. Él vino a salvar. Y esa es la razón por la que tenemos estas 3 historias en el capítulo 15. ¿Saben por qué? Porque esa fue la queja y el enojo de los fariseos y escribas. Noten el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 15 de Lucas. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y noten la referencia a este pronombre, este. Esta es una referencia despótica de ellos hacia Jesús que refleja su odio hacia él. Es la misma referencia del hermano mayor cuando estaba hablando acerca de su hermano menor. En el versículo 30 dice, pero cuando vino tu hijo, tu hijo. Es la misma referencia despótica. Y esto fue la crítica de los fariseos y de los escribas. Ellos con esa crítica estaban tocando un nervio muy sensible para Jesús. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora en estos minutos es que Jesús no vino sino para salvar la naturaleza de Dios, la naturaleza del Hijo. Se dedicó a hacer esto en los 3 años de ministerio, lo sigue haciendo el día de hoy por medio de su Espíritu y la predicación del Evangelio. Y los fariseos se están quejando de que él está haciendo justamente esto, salvar pecadores. Y Jesús responde entonces. Él responde en estas 3 historias. Así que estas 3 historias tienen una aplicación para los religiosos. Estas 3 historias deben ser entendidas desde esa perspectiva y debemos hallar nuestro lugar en cada una de ellas. Pero hay algo interesante en estas 3 historias. Y lo que a mí me parece que es una intensidad que va en ascenso a medida que avanzamos de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera. Ustedes notan, por ejemplo, que las 2 primeras parábolas son cortas y son breves, son casi idénticas. Son diferentes historias, pero son casi idénticas, tienen una estructura muy similar, pero la tercera historia es mucho más extendida, es mucho más larga. En la primera historia y en la segunda casi no hay citas, los personajes casi no hablan, con excepción del hombre que encontró la oveja cuando invita a sus amigos y con excepción de la mujer cuando encuentra la moneda que invita a sus amigas para celebrar. Pero eso es todo, solo un versículo en que estos personajes hablan. En cambio, la tercera historia es más conversaciones y diálogos entre el padre, el hijo y el hijo mayor y el padre. Pero hay
Hay una, hay una particularidad en cada una de estas tres que a mí me parece interesante, y esto es pensando en los fariseos y en los escribas, y es que lo que encontramos, por ejemplo, en la primera historia, la historia de la parábola de la oveja perdida, es quiénes son los que se gozan. Al final del versículo 7, Jesús, haciendo la aplicación y la conclusión de esta parábola, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Quién se goza? Según Jesús, al finalizar la primera historia, es el cielo. Naturalmente, los judíos y los fariseos que estaban escuchando esto, a quien Jesús les dedica estas parábolas, entendían el cielo es donde mora Dios y donde moran los ángeles, pero aún así Jesús utiliza una referencia más indirecta, dice el cielo se goza, como si le estuviese dando una personalidad al cielo. El cielo no es una persona, pero como si el cielo se gozara, es todo lo que habita en el cielo. Pero noten la segunda historia. ¿Quiénes se gozan en la segunda historia? Es algo más personal. Es algo más personal y que creo yo confrontaba más a los fariseos. Ellos creían en el cielo, ellos creen en los ángeles, ellos creen en Dios. Y en la segunda historia, al final, en el versículo 10, Jesús dice, así os digo que hay gozo delante de ¿quiénes? De los ángeles de Dios. Oh, los fariseos creían en los ángeles. Los fariseos entendían y tenían su teología correcta acerca de los ángeles, servidores de Dios. Y los ángeles se estaban gozando por algo de lo que ellos se enojaban. Esto era una contradicción para los fariseos. No solo el cielo se alegra, sino que los ángeles que sirven a Dios día y noche se alegran también de lo mismo que ellos se enojaban por lo que hacía Jesús. Y la última historia, mucho más personal y confrontativa. ¿Quién es el que se goza en la última historia? Está en la persona del Padre. El Padre. El Padre es el que se goza. Y Él es el que organiza la fiesta. Y dice en el versículo 22, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Es el Padre. Así que las palabras del hombre que encontró a la oveja, de la mujer que encontró a la dracma y del padre del hijo pródigo son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios. Dios está representado por el Padre. Y cuando los fariseos habrían escuchado esto, seguramente habría sido una confrontación dura de parte de Jesús. El Padre que está en los cielos se goza de lo que yo estoy haciendo, salvando pecadores. Y es lo mismo de lo que ustedes se enojan. Así que había algo en Jesús, que hacía que la gente sea atraída hacia él. Observen el versículo 1. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. El texto enfatiza la idea de que esto era algo continuo. Se acercaban y seguían acercándose todos los publicanos y los pecadores. Este no era un evento emocional, este no era un sentimiento temporal. Jesús no estaba entreteniendo a estas multitudes. Ellos venían a Jesús. Y venían porque ellos estaban destituidos, ellos estaban marginados. Noten quiénes son publicanos y son pecadores. Los publicanos los conocemos, hemos estudiado a Leví y vamos a estudiar a Zaqueo más adelante. Estos eran los ladrones del siglo XXI. Estos eran los políticos ladrones del siglo XXI, solo que en la versión judía. Ellos habían vendido a su patria para robar a sus compatriotas, sirviendo a Roma. Roma tenía que recoger impuestos, también de los judíos como de las otras naciones. Y los publicanos, que eran judíos, algunos de ellos, se iban del lado de Roma para recoger impuestos de otros judíos y llevárselos a Roma.
pero aparte de eso, ellos cobraban extra, algo que no debían hacer, cobraban extra para enriquecerse ellos mismos. Los judíos entendían muy bien esto, por eso los fariseos odiaban a los publicanos. Incluso los fariseos pensaban que los publicanos no podían llegar a arrepentirse por lo que estaban haciendo, el estilo de vida que llevaban. Como he dicho siempre aquí, es como ver a Rafael Correa venir a Cristo. Y claro, uno que sea muy, muy religioso y legalista diría, no, él no tiene esperanza para la salvación. Y es como los fariseos pensaban acerca de los publicanos. Rafael Correa era como un publicano del siglo XXI. Y ustedes saben por qué digo eso. Y estaban los publicanos allí, y estaban los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Los pecadores eran todos los que no guardaban la ley, a ojos de los fariseos. Aquí estaban las prostitutas. Aquí estaban los que estaban con prostitutas. Aquí estaban los cojos. Aquí estaban los paralíticos, los ciegos, los maldecidos por Dios. Aquí estaban todos los que eran considerados marginados por la sociedad judía, los que vivían sin ley, a los que no se les permitía entrar en las sinagogas y adorar junto al resto de la comunidad a Dios. Estos eran los que no tenían esperanza. Este grupo de personas, dice, se acercaban a Jesús y venían continuamente acercándose a Él. Y eso nos obliga a pensar en Jesús. ¿Y por qué era Jesús tan atractivo para ellos? Sino por la única razón que Él les daba una esperanza que los fariseos no daban a la comunidad. Estaba leyendo hace poco, he estado leyendo las biografías de Lutero, me quedé leyendo porque estaba leyendo hace tiempo para una enseñanza que di aquí, ya se han de haber olvidado ustedes seguramente, el día miércoles, pero me quedé leyendo más material extenso y la descripción que hace el autor de la sociedad en la que vivía Martín Lutero antes de que la reforma llegue e impacte Alemania y el resto de Europa, era la misma que tenemos en el siglo I. En el caso de Jesús, era gente cargada del legalismo, era gente cargada de normas y de leyes, y la salvación se trataba de méritos, y si tú no podías realizar esos méritos, no tenías esperanza para tu salvación, y si a eso le añadías problemas físicos que te impedían cumplir con esos méritos, eras un destituido, no tenías ningún tipo de esperanza. Y en medio de ese contexto sombrío, espiritual, de pesadez espiritual, aparece Jesús diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál es la esperanza? Ustedes tienen esperanza. A los pastores, hombres humildes, les dice lo mismo, las buenas nuevas del evangelio. Y estos publicanos y pecadores escuchaban el mensaje de Jesús y eran atraídos a Jesús. Jesús los recibía con brazos abiertos, y él comía con ellos, y él conversaba con ellos. Jesús no toleraba sus pecados, pero él estaba con ellos porque ellos venían arrepintiéndose de sus pecados. Y eso es lo que Jesús más quería hacer. Los fariseos incluso reconocen aquí, los pecadores recibe y con ellos come. Jesús compartía cenas con publicanos y con pecadores, con todo este tipo de gente. Lo encontramos en este mismo evangelio, cuando Jesús fue invitado por Simón, un fariseo, quien llegó a la casa. No sabemos cómo, pero llegó una prostituta a Jesús que lavaba sus pies. Y Jesús en esa ocasión reconoce que ella había sido perdonada de sus pecados. Ella era una miembro del reino de Dios, pero Simón, el fariseo, con toda su religiosidad, estaba lejos. Él no entendía lo que era el perdón de pecados. Jesús vino trayendo el mensaje que ellos necesitaban oír. Era un mensaje de esperanza. Hay esperanza para ustedes. Hay perdón de pecados si se arrepienten. Ustedes comuniquen ese mensaje a la gente del día de hoy, y la reacción va a ser la misma. Porque no importa con qué filosofías estén las personas al día de hoy, no importa con qué creencias o con qué religiones, aunque sea muy religiosa esa persona, ustedes vayan y prediquen el sencillo y simple mensaje de que tienen esperanza si se arrepienten de sus pecados. Y los que son tocados por Dios van a venir como olas a escuchar este mensaje, porque es lo que necesitan. Los corazones están cargados del pecado, hastiados del pecado. Esta gente estaba hastiada de su pecado, ladrones y pecadores. Por eso Jesús se lo llamó amigo de publicanos.
y pecadores, amigo de publicanos y pecadores. Y claro, eso nos introduce a todo el mundo de los fariseos, porque al final del versículo 1 se nos dice por qué venían a Jesús. Ellos venían ¿para qué? Para oírle, para oírle. Ellos no venían para ser alimentados por Jesús. Estos no eran como las multitudes superficiales que encontramos en el versículo 25 del capítulo anterior. Grandes multitudes iban con él. Pero Jesús tuvo que advertirles que quizá la motivación de ellos no era la mejor para venir a Jesús. Estos, en cambio, venían para oírle. A otras multitudes Jesús les dijo, ustedes vienen por la comida, por la gloria de los hombres, pero ellos venían para oírle. Y de manera interesante, ustedes recuerdan cómo termina el pasaje anterior. ¿Cómo termina el pasaje anterior? ¿Con qué palabra? Las dos palabras que aparecen al final del versículo 35. Dice que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo que Jesús dice a las multitudes de judíos superficiales. Y de manera interesante, este versículo 1 del capítulo 15 comienza diciéndonos quiénes son los que oían a Jesús. ¿Quiénes? No las grandes multitudes superficiales, no los religiosos, fariseos y escribas, sino los publicanos y los pecadores. Publicanos y pecadores. Pero los fariseos estaban a lo lejos, enojados, serios, gruñones y murmurando contra Jesús, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a hacer un pare allí y la siguiente semana vamos a enfocarnos en lo que es la Semana Santa. Y la semana después de eso vamos a enfocarnos en lo que es la primera de estas tres historias que aparecen aquí. Vamos a dedicarle un sermón a cada historia, porque en un pasaje tan importante como este es preferible ir lentos pero profundos. Y eso es lo que queremos hacer. Así que vamos a hacer una oración para terminar este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir las páginas de este libro, de tu palabra, de la escritura y encontrar estas gemas preciosas que tú tienes preparado para nosotros. Y oramos, Señor, que nuestra iglesia no sea la excepción de lo mucho que ha hecho este capítulo a lo largo de la historia de la iglesia, impactando vidas, salvando almas, santificando a los creyentes, y que oramos lo mismo haga con nosotros y que nos dé sabiduría y entendimiento y un corazón abierto para recibir tu palabra y para atesorarla, Señor, en nuestra alma. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias por este tiempo, por el festín de tu palabra que nos has dado en la mañana, en la tarde, y la comunión que nos permites tener con nuestros hermanos. Señor, gracias. Ahora que vamos a tener más tiempo de comunión y vamos a regresar a nuestros hogares y iniciamos una nueva semana, pedimos tu guía, pedimos tu protección en todo momento, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.